¿Qué sucede cuando un monarca, considerado la encarnación de la voluntad divina en la tierra, se convierte en el prisionero de un anhelo tan visceralmente humano, que amenaza con derrumbar los cimientos de su reino y su propia alma? La historia nos ha vendido la imagen de reyes como figuras de mármol, impasibles y omnipotentes, pero la verdad, oculta tras los tapices de seda y los muros de piedra de los palacios, es una historia de carne, sangre y fragilidad. Nos han contado cuentos de amor y romance, de pasiones que desafían al mundo, pero rara vez se nos revela la cruda realidad que se esconde detrás, que el amor puede ser el arma más sofisticada y el deseo, el veneno más lento y corrosivo. Esta no es una historia de amor sino la crónica de una demolición calculada, una guerra librada no en campos de batalla sino en la alcoba de un rey desesperado. En el corazón de esta tormenta se encontraba un hombre, el rey Enrique VIII de Inglaterra, un coloso renacentista cuya imponente figura y devoción pública a la fe católica, lo presentaban ante el mundo como un pilar inamovible de la cristiandad. Su imagen era la de un monarca bendecido por Dios, un atleta, un teólogo, un músico, el epítome del poder y la virilidad. En las justas, su armadura brillaba con el sol de un imperio en ciernes, y su voz, al defender a la Iglesia de Roma, resonaba con la certeza de quien se sabe elegido. El pueblo lo veía no solo como su soberano, sino como el guardián de la estabilidad, el hombre cuya estirpe garantizaría la paz y la prosperidad de Inglaterra por generaciones. Una fachada de oro y acero que ocultaba una grieta profunda y supurante. La tragedia que definiría su reinado y alteraría el curso de la historia occidental, no nació de la traición de un enemigo extranjero ni de una rebelión en sus tierras. Nació en el silencio de sus aposentos, en la fría cama que compartía con su reina, Catalina de Aragón. Nació de un fracaso íntimo, una herida a su orgullo de hombre y de rey, que se hacía más profunda con cada año que pasaba. Tras casi 2 décadas de matrimonio, el todopoderoso Enrique VIII, el defensor de la fe, era incapaz de engendrar un heredero varón. Un hijo que asegurara la dinastía Tudor, que disipara la sombra de la guerra civil, y que validara, ante Dios y los hombres, su derecho a gobernar. Esta ausencia se convirtió en una obsesión, una enfermedad del alma que corroía su fe, su juicio y su identidad. Y en este teatro de desesperación regia, apareció una nueva actriz, una figura que no encajaba en los moldes de la conservadora corte inglesa. Su nombre era Ana Bolena. No era una princesa de sangre azul ni una heredera de vastas tierras. Era una dama de compañía, recién llegada de la sofisticada y liberal corte francesa, una mujer cuya belleza exótica, con su cabello oscuro como el azabache, y sus ojos penetrantes, era una anomalía en un mundo de bellezas rubias y sumisas. Su intelecto era afilado como una daga, su ingenio, un arma que manejaba con una precisión escalofriante. Desde el primer momento su presencia fue percibida como la de una intrusa, una usurpadora astuta cuyas ambiciones eran tan evidentes como peligrosas para el orden establecido. El contexto en el que Ana hizo su entrada era un polvorín a punto de estallar. A principios del siglo XVI, Inglaterra era una potencia secundaria en el tablero europeo, eclipsada por España y Francia, y sometida a la autoridad inquebrantable del Papa en Roma. La dinastía Tudor, relativamente nueva, se asentaba sobre cimientos frágiles, amenazada por la memoria aún fresca de la Guerra de las Dos Rosas. La falta de un heredero varón no era solo una decepción personal para Enrique, era una invitación al caos, un presagio de guerra y desintegración nacional. Cada día que pasaba sin un príncipe en la cuna, la ansiedad del rey se transformaba en una paranoia que envenenaba cada rincón de su corte, convirtiendo a amigos en sospechosos y a aliados en potenciales enemigos. La tragedia central de esta historia, el nudo gordiano que ata el destino de todos sus protagonistas, es la de un arma que se vuelve contra su propia creadora. La narrativa que vamos a desentrañar explora cómo el cuerpo de una mujer, su feminidad, su capacidad de seducir y de prometer, se convirtió en el instrumento más poderoso de manipulación política que Inglaterra había visto jamás. Ana Bolena no buscaba simplemente el afecto de un rey, buscaba el poder absoluto, y entendió que el camino hacia el trono no se pavimentaba con alianzas y ejércitos, sino a través del control total sobre el deseo de un solo hombre. Su cuerpo se transformó en la llave maestra del reino, pero también, y esta es la ironía más cruel, en la prueba final de su traición, y la causa de su propia y brutal destrucción. El verdadero gancho, la verdad no contada que yace bajo siglos de mitos románticos, es la crónica de la seducción más calculada y fría de la historia.
¿Cómo pudo una simple dama de compañía, sin más ejército que su ingenio, y sin más título que su ambición, utilizar el deseo de un rey como un veneno psicológico, administrado gota a gota, hasta obligarlo a derrocar un poder religioso milenario, y a romper con la mismísima estructura de su mundo? Esta historia desmitifica el romance para revelar una implacable campaña de ingeniería política, donde cada mirada, cada palabra susurrada y cada negativa a entregarse, era un movimiento estratégico en un juego mortal por la corona de Inglaterra. La decadencia que exploraremos no es una enfermedad física convencional de pústulas y fiebres, sino una corrosión dual, mucho más insidiosa y devastadora. La primera y más importante es la decadencia psicológica y moral del propio rey Enrique VIII. El núcleo de nuestra narrativa se centra en la adicción sexual y la obsesión dinástica que Ana Bolena cultivó deliberadamente en él. Esta condición no era meramente un capricho, sino una dependencia total, una necesidad que carcomía su voluntad, su razón y su piedad, transformando al aclamado defensor de la fe en una marioneta patética de su propio e insatisfecho deseo. Su identidad se fracturó de forma irreparable, dejándolo atrapado en una paradoja insoportable. Enrique se veía a sí mismo como un monarca elegido por Dios, un instrumento de la providencia cuyo poder era absoluto y sagrado. Sin embargo, en la intimidad de su mente era un esclavo. Un esclavo del cuerpo de una mujer que se negaba a poseer. Un cuerpo que se había convertido en el centro de su universo y en la medida de su fracaso. Esta disonancia cognitiva lo consumía, alimentando una rabia impotente que crecía con cada día que Ana le negaba el acceso a su lecho, manteniendo la promesa de un heredero como un cebo inalcanzable. El gran rey de Inglaterra, temido por naciones enteras, se arrastraba emocionalmente a los pies de una dama de compañía, y esta humillación privada envenenaba cada uno de sus actos públicos. La segunda decadencia, paralela y fatalmente conectada a la primera, fue la del propio cuerpo arma de Ana. Tras años de una estrategia impecable, de una escalada de intimidad controlada, que doblegeó con acento agudo al rey y a la iglesia, Ana consiguió su objetivo, el matrimonio y la corona. Pero fue entonces cuando el conflicto se trasladó del campo de la manipulación psicológica, al de la frágil biología humana. Su incapacidad para cumplir la promesa central de su campaña, la de producir un heredero varón, representó con acento agudo, la decadencia de su única y más poderosa arma. Su cuerpo, que había sido el instrumento de su ascenso meteórico, se convirtió en el símbolo de su fracaso, y en última instancia, de su traición a los ojos del rey. El nacimiento de una niña, la futura reina Isabel, fue un golpe devastador. Una decepción que agrietó los cimientos de su poder, pero fueron la serie de abortos espontáneos que siguieron los que sellaron su destino. Cada embarazo perdido era una batalla perdida, una prueba más de que su vientre, la fuente de todo su poder de negociación, era un terreno yermo. La adicción del rey, privada de su ansiada recompensa, se transformó en un resentimiento violento y paranoico. El cuerpo, que una vez había deseado con locura, se convirtió en la prueba viviente de su propia humillación y del engaño, al que creía haber sido sometido. Su vientre fallido, se convirtió en la justificación perfecta para las acusaciones que se cernían sobre ella. La narrativa de su ascenso comienza con un contraste brutal, una imagen que encapsula la esencia de esta tragedia. Por un lado, la imagen pública de Enrique VIII, el monarca piadoso y todopoderoso, presidiendo su corte con una autoridad incuestionable, rodeado de lujo y adulación. Por otro, la realidad de sus aposentos privados, donde la desesperación por un heredero lo consumía, transformándolo en un hombre atormentado, vulnerable y furioso. Es en este escenario donde visualizamos por primera vez a Ana Bolena, observando esta debilidad, no con la compasión de una amante, sino con el frío y agudo cálculo de un estratega militar, que ha localizado el punto débil en las defensas del enemigo. Ella vio más allá de la corona y la pompa, vio a un hombre devorado por la inseguridad, un gigante con pies de barro cuya mayor vulnerabilidad era su propio ego. Entendió que su virilidad estaba intrínsecamente ligada a su capacidad para engendrar un sucesor, y que este fracaso era una herida abierta que supuraba en el centro de su ser. Mientras otros en la corte intentaban apaciguar al rey o simplemente temían su ira, Ana vio una oportunidad única. Comprendió que quien pudiera prometerle la cura para esa herida, quien pudiera ofrecerle la validación que tan desesperadamente anhelaba, podría controlarlo por completo. Y esa cura, esa promesa, residía en su propio cuerpo.
El regreso de Ana desde Francia marcó el inicio de su meticulosa y paciente estrategia, una campaña que podría denominarse la escalada de intimidad controlada. No se entregó a él como otras lo habían hecho, en su lugar, le ofreció su compañía, su inteligencia, su ingenio. Se convirtió en su confidente, en la única persona que parecía entender la magnitud de su angustia dinástica. Le hablaba de teología, de política, de arte, estimulando su mente de una manera que ninguna otra mujer había hecho. Cada conversación era una pieza más en el mosaico de su dependencia, cada debate intelectual una forma de acercarse a él sin cruzar la barrera física que tan celosamente guardaba. Esta negativa a convertirse en su amante, a pesar de las súplicas y las promesas del rey, fue su movimiento más brillante. En una corte donde las mujeres eran peones intercambiables en el juego del poder, su castidad autoimpuesta la convirtió en un objeto de deseo inalcanzable, un premio único y de valor incalculable. Esta resistencia no hizo más que inflamar la obsesión de Enrique, que pasó de ser un simple capricho a una necesidad febril y devoradora. Él, que estaba acostumbrado a tomar lo que quería, se encontró por primera vez con un no que no era un rechazo, sino una invitación a un juego mucho más largo, y con apuestas mucho más altas. Los primeros signos de la obsesión del rey se hicieron evidentes para toda la corte, convirtiéndose en el tema de susurros en cada pasillo y cada alcoba. El monarca, que antes dividía su tiempo entre los asuntos de Estado y los placeres de la caza y la música, ahora dedicaba cada momento libre a la persecución de Ana Bolena. Le escribía cartas de amor apasionadas, la colmaba de regalos y joyas, y alteraba su agenda para coincidir con la de ella. Su comportamiento se volvió errático, sus decisiones políticas, cada vez más influenciadas por el estado de su relación con ella. La corte observaba, fascinada y aterrorizada, cómo la voluntad del rey se doblegaba ante la de una mujer sin título ni linaje. Mientras tanto, los espías del Vaticano y de las cortes europeas comenzaron a registrar cada gesto de esta peligrosa relación. Los informes enviados a Roma y a Madrid hablaban de una hechicera que había embrujado al rey de Inglaterra, de una ambiciosa advenediza que estaba envenenando su mente contra su legítima esposa, la reina Catalina, y contra la propia Santa Sede. Lo que no entendían era que el poder de Ana no residía en la brujería, sino en una comprensión profunda y despiadada de la psicología humana. Sabía que al negarle a Enrique lo que más deseaba, no solo aumentaba su propio valor, sino que lo obligaba a cuestionar las mismas estructuras de poder que le impedían tenerla. El rey se encontraba atrapado en una jaula de su propio deseo. Por un lado, su conciencia y su educación le decían que su matrimonio con Catalina era sagrado, un sacramento indisoluble bendecido por el Papa. Por otro, su obsesión por Ana y su desesperación por un heredero, lo empujaban hacia una solución radical, la anulación de su matrimonio. Ana alimentó esta idea, no de forma directa, sino a través de sutiles sugerencias, plantando semillas de duda sobre la validez de su unión con Catalina, quien había sido la esposa de su hermano mayor. Le susurraba sobre la voluntad de Dios, y sobre la necesidad de un rey de asegurar su línea de sucesión a cualquier coste. La corte se dividió en facciones. Los que apoyaban a la reina Catalina y a la antigua fe, veían a Ana como la encarnación del diablo, una ramera protestante que llevaría al reino a la ruina y a la condenación eterna. Los que veían en Ana una oportunidad para el cambio, para la reforma religiosa y para su propio ascenso político, se agruparon a su alrededor, formando una nueva élite cuyo poder dependía enteramente del éxito de su arriesgada apuesta. Inglaterra se encontraba al borde de un cisma, no por una disputa teológica profunda, sino por la incapacidad de un rey para controlar su deseo por una mujer. La presión sobre Enrique era inmensa. El Papa Clemente VII, prisionero político del sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, se negaba a conceder la anulación. Cada negativa de Roma era una humillación pública para Enrique, una afrenta a su autoridad como monarca soberano. Y cada humillación lo empujaba más y más hacia los brazos de Ana, quien se presentaba como la única solución, la única que podía darle no solo un hijo, sino también la oportunidad de reafirmar su poder absoluto, libre de la interferencia de un pontífice extranjero. Ella no solo le ofrecía su cuerpo, le ofrecía la promesa de una soberanía total. La estrategia de Ana era un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Durante casi 7 años, mantuvo al rey a distancia, alimentando su obsesión mientras consolidaba su propia posición en la corte. Se rodeó de aliados,
Estudió las leyes canónicas, y se convirtió en una experta en los argumentos teológicos que podrían justificar la anulación. No era una víctima pasiva de la pasión de un rey, sino la arquitecta activa de su propio destino, y del futuro de una nación. Cada día era una prueba, una danza peligrosa en el filo de la navaja, donde un paso en falso podría significar no solo la pérdida del favor real, sino también la prisión o el exilio. La figura de Enrique VIII, el monarca que se atrevió a desafiar al Papa, a menudo se presenta como la de un hombre de una voluntad de hierro. Pero la verdad es mucho más compleja. Su ruptura con Roma no fue un acto de audacia, nacido de una convicción reformista, sino el último recurso de un hombre desesperado, acorralado por su propia adicción. Fue el acto de un adicto dispuesto a quemar el mundo entero para conseguir su próxima dosis, y esa dosis era Anna Bolena. Ella había logrado transformar su deseo personal en una crisis de Estado, y la solución a esa crisis, la única solución posible, era entregarle la corona. La decadencia de su voluntad era palpable. Los consejeros que antes gozaban de su total confianza, como el cardenal Wolsey, cayeron en desgracia por su incapacidad para conseguir la anulación. Fueron reemplazados por hombres leales a la causa de Ana, hombres como Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, que estaban dispuestos a llevar a cabo las reformas radicales necesarias para satisfacer los deseos del rey. El gobierno de Inglaterra se estaba reconfigurando no por principios políticos, sino para servir a una obsesión personal. El Estado se convirtió en una extensión de la alcoba real, y las leyes del reino, en meros instrumentos para legitimar una pasión. Ana, por su parte, observaba esta transformación con una satisfacción gélida. Había convertido al rey más poderoso de Inglaterra en su campeón, en el ariete que derribaría las puertas de Roma para que ella pudiera entrar. Su poder no residía en un título oficial, pues aún no lo tenía, sino en su control absoluto sobre la psique del rey. Era la reina sin corona, la gobernante en la sombra, y su influencia se sentía en cada decreto, en cada nombramiento y en cada decisión que emanaba del trono. La corte aprendió a temerla tanto o más que al propio rey, pues sabían que su susurro al oído del monarca podía construir fortunas o destruir vidas. La tensión en la corte inglesa era casi insoportable. La reina Catalina, una mujer de una piedad y una determinación inquebrantables, se negaba a ceder, defendiendo su honor y los derechos de su hija, la princesa María, con una dignidad que le granjeó el amor del pueblo y el respeto de toda Europa. Su resistencia convertía a Ana en una figura aún más odiada, la destructora de un matrimonio sagrado, y la causa del sufrimiento de una reina amada. Pero el odio del pueblo no significaba nada frente a la obsesión del rey. Enrique estaba dispuesto a sacrificar la lealtad de sus súbditos y la salvación de su alma por la mujer que le había prometido un hijo. El conflicto interno de Enrique era una tormenta perfecta de deseo, fe y ego. Se veía a sí mismo como un rey piadoso, y la idea de desafiar al vicario de Cristo lo aterrorizaba. Sin embargo, su incapacidad para engendrar un heredero, lo había convencido de que su matrimonio con Catalina estaba maldito por Dios, una creencia que Ana se encargó de reforzar con citas bíblicas cuidadosamente seleccionadas. Logró convencerlo de que romper con Roma no era un acto de rebelión, sino un acto de obediencia a una ley divina superior, una forma de corregir un error, y de cumplir con su deber sagrado de asegurar el futuro de su reino. La imagen pública del rey comenzó a resquebrajarse. El defensor de la fe se estaba convirtiendo en el mayor enemigo de la Iglesia. El monarca que había sido un modelo de piedad ahora era visto como un tirano gobernado por la lujuria. Pero a Enrique ya no le importaba la opinión del mundo. Su universo se había reducido a un solo objetivo: poseer a Ana Bolena, hacerla su reina, y engendrar con ella al hijo que la historia le había negado. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a cometer cualquier sacrilegio, para alcanzar esa meta. La corrosión de su moralidad era casi completa, y el escenario estaba listo para el acto final de su sumisión. La historia de Ana Bolena y Enrique VIII es por tanto la historia de cómo una debilidad personal puede convertirse en una catástrofe nacional. Es la crónica de cómo la obsesión de un hombre fue explotada por la ambición de una mujer para desencadenar una revolución. Ana no fue simplemente una amante que capturó el corazón de un rey. Fue una estratega política de primer orden que identificó la vulnerabilidad central de un sistema de poder, y la explotó hasta hacerlo añicos. Su ascenso no fue un cuento de hadas, sino un golpe de Estado ejecutado con las armas de la seducción y la guerra psicológica.
En este punto de la historia, con el rey completamente subyugado y la nación al borde del abismo, Ana se encontraba en la cima de su poder de negociación. Había resistido durante años, había avivado las llamas del deseo de Enrique, hasta convertirlas en un infierno incontrolable, y ahora estaba a punto de cobrar su precio. No se conformaría con ser su amante, ni siquiera con un matrimonio secreto. Exigía el reconocimiento público, la corona, y la anulación de todo lo que había existido antes que ella. El rey, atrapado en la red que ella había tejido con tanta paciencia, no tuvo más remedio que aceptar. Pero el precio de la victoria sería más alto de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El momento decisivo se acercaba, un punto de no retorno que sellaría el destino de ambos y cambiaría Inglaterra para siempre. La consumación de su relación no sería un acto de amor, sino una transacción, la firma de un contrato escrito con el deseo y la desesperación. Ana estaba a punto de entregar su arma más preciada, su cuerpo, a cambio de un reino. Pero lo que no sabía era que, una vez utilizada, esa misma arma perdería su poder, y se convertiría en la prueba de su propio fracaso, el instrumento de su caída. La partida estaba lejos de terminar, de hecho, la fase más sangrienta y trágica, apenas estaba por comenzar. Para comprender la génesis de esta catástrofe, debemos viajar atrás en el tiempo, no a los campos de batalla de Inglaterra, sino a los salones perfumados y las alcobas susurrantes de la corte francesa. Fue allí, en ese crisol de intriga, libertinaje y poder, donde se forjó el arma que un día pondría de rodillas a un rey. Ana Bolena no llegó a Francia como una niña inocente, sino como una observadora astuta, una aprendiz en el arte más sutil y letal de todos, la manipulación del deseo masculino. La corte francesa era su universidad, un laboratorio viviente donde aprendió que la verdadera influencia no residía en la sangre noble o en las vastas extensiones de tierra, sino en la capacidad de controlar las pasiones de los hombres que sí las poseían. Aprendió a leer las miradas, a interpretar los silencios, y a entender que la negativa calculada era una herramienta infinitamente más poderosa que la sumisión inmediata. Mientras otras damas se afanaban en dominar el laúd o el bordado, Ana se dedicaba a un estudio mucho más profundo y peligroso, el de la psicología del poder. Observaba a las amantes de los reyes y nobles franceses, no con envidia, sino con el ojo analítico de un general que estudia las tácticas del enemigo. Veía cómo algunas ascendían fugazmente para luego ser descartadas, víctimas de su propia disponibilidad. Y veía a otras, las más inteligentes, que lograban mantener el interés y la devoción de sus protectores a través de una danza constante de proximidad y distancia, de promesa y negación. Comprendió que el deseo no se alimenta de la saciedad sino del hambre, y que el hombre más poderoso de un reino puede ser reducido a la impotencia por aquello que anhela pero no puede tener. Esta lección, aprendida en los pasillos dorados de Francia, se convertiría en la piedra angular de su asalto al trono de Inglaterra. Su regreso a la corte inglesa fue como la introducción de una especie exótica y depredadora en un ecosistema cerrado y predecible. Las damas inglesas, con su belleza convencional y su piedad ostentosa, no supieron cómo reaccionar ante ella. Su piel olivácea, su cabello oscuro y sus ojos negros y penetrantes rompían con el ideal de belleza nórdica. Pero más allá de su apariencia, era su intelecto lo que resultaba verdaderamente desconcertante. Hablaba francés con la fluidez de una nativa, debatía sobre teología con una audacia que rozaba la herejía, y se movía con una confianza en sí misma que las mujeres de la corte inglesa, criadas para la sumisión, encontraban a la vez fascinante y aterradora. No había llegado para ser una más en el tapiz de la corte, había llegado para rediseñarlo a su imagen y semejanza, con ella misma en el centro. Enrique, por su parte, estaba atrapado en su propia decadencia interna mucho antes de que Ana se convirtiera en el foco de su obsesión. Su juventud había sido una promesa de gloria. Era un atleta consumado, un músico de talento, un teólogo respetado, que había ganado el título de defensor de la fe, por su refutación de las tesis de Lutero. Su físico imponente, era el símbolo de la fuerza de su reino, y de la virilidad de su dinastía. Sin embargo, bajo esa armadura dorada, la corrosión ya había comenzado. Cada año que pasaba sin un heredero varón, era una afrenta a su ego, una duda sembrada en el corazón de su legitimidad divina. Veía la sombra de la guerra de las dos rosas cernirse sobre su legado, un fantasma que solo el nacimiento de un príncipe podría exorcizar.
Esta ansiedad se convirtió en el terreno fértil donde la semilla de la obsesión por Ana encontraría un arraigo perfecto y mortal. La corte inglesa era un teatro de apariencias, donde la piedad y la devoción eran las máscaras que ocultaban las ambiciones más descarnadas. La reina Catalina de Aragón era el pilar de esta fachada. Su devoción era genuina, su linaje impecable y su sufrimiento, silencioso y digno. Representaba el antiguo orden, la alianza con España y la sumisión a Roma. Pero su incapacidad para dar a luz a un hijo vivo, la había convertido, a los ojos de Enrique, en un recordatorio constante de su propio fracaso. Su presencia en la corte, antes un símbolo de estabilidad, se había transformado en una acusación muda, un reproche divino que el rey no podía soportar. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, una calma precaria antes de la tormenta que Ana Bolena estaba destinada a desatar sobre todos ellos. El primer encuentro significativo entre Enrique y Ana no fue un flechazo romántico, como las baladas y los poemas han querido hacernos creer, fue una evaluación. Enrique vio en ella una novedad excitante, un desafío a la monotonía de su vida cortesana y de su matrimonio estancado. Pero Ana vio mucho más. Vio la grieta en la armadura del rey. Vio la desesperación en sus ojos, la inseguridad que se escondía detrás de su fanfarronería, la herida narcisista de un hombre que se creía elegido por Dios, pero que era incapaz de cumplir con la más fundamental de las tareas regias. No vio a un amante potencial, vio un objetivo. Un instrumento de poder inmenso que, si se manejaba con la suficiente habilidad y paciencia, podría entregarle el mundo. Y decidió que ella sería la única cirujana capaz de tratar esa herida, a un precio que solo ella dictaría. Así comenzó la campaña más metódica y despiadada de la historia de la seducción. Ana no jugó según las reglas. Cuando el rey le mostró su interés, ella no se entregó. En lugar de ofrecerle su cuerpo, le ofreció su mente. Se convirtió en su compañera de debate, en su confidente intelectual. Discutían sobre los reformistas franceses, sobre la corrupción de la curia romana, sobre el verdadero significado de la soberanía de un rey. Cada conversación era una dosis cuidadosamente administrada de su veneno. Lo hacía sentir comprendido en su frustración, validado en sus dudas sobre la autoridad papal, y, sobre todo, intelectualmente estimulado de una forma que la piadosa y tradicional Catalina nunca podría igualar. Estaba forjando cadenas invisibles, no de pasión carnal sino de dependencia intelectual y emocional. La negativa a convertirse en su amante fue el golpe maestro de su estrategia. Enrique, acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies, se encontró con un obstáculo insuperable. Esta resistencia, lejos de disuadirlo, avivó su deseo hasta convertirlo en una llama devoradora. La castidad de Ana se convirtió en el símbolo de todo lo que él anhelaba y no podía poseer. Un heredero legítimo, un control absoluto sobre su destino, una validación de su poder. Ella transformó su virtud en un arma, su cuerpo en una fortaleza inexpugnable, que solo se rendiría a cambio de la capitulación total del rey. No quería ser una amante real, con sus joyas y sus títulos temporales. Quería ser la reina, y estaba dispuesta a jugar una partida larga y peligrosa para conseguirlo, sabiendo que el deseo insatisfecho del rey era su mejor aliado. El punto de inflexión, el momento en que la obsesión del rey se manifestó como una enfermedad visible para toda la corte, no fue un único evento, sino una lenta y progresiva desintegración de su compostura. Empezó con pequeños detalles. El rey, antes un hombre de rutinas predecibles, se volvió errático. Abandonaba reuniones del consejo para buscarla, organizaba justas y banquetes cuyo único propósito era tenerla cerca, y su humor fluctuaba violentamente dependiendo de si ella le había concedido una sonrisa o una palabra amable. Sus consejeros observaban con creciente alarma cómo los asuntos de Estado quedaban relegados a un segundo plano frente a la persecución de una dama de compañía. La enfermedad había echado raíces, y sus síntomas comenzaban a envenenar el cuerpo político de Inglaterra. Las descripciones de los embajadores extranjeros de la época son reveladoras. Hablan de un rey distraído, con la mirada perdida, que respondía a preguntas sobre tratados comerciales con suspiros y poemas improvisados. Lo describen caminando por los jardines de palacio, no con la majestuosidad de un soberano, sino con la ansiedad de un adolescente enamorado, esperando vislumbrar la figura de Ana. Eustace Chapuis, el embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, escribió en sus despachos que el rey de Inglaterra parecía haber sido hechizado, que había perdido el juicio, y estaba siendo gobernado
por su apetito carnal como una bestia. Lo que Chapuis no comprendía era que no se trataba de un simple apetito, sino de una adicción cuidadosamente cultivada, una dependencia psicológica que Ana estaba explotando con una precisión quirúrgica. La primera manifestación física de esta decadencia psicológica fue la transformación del rostro y el comportamiento del rey. La tensión constante y la frustración de su deseo insatisfecho comenzaron a dejar su marca. Su semblante, antes abierto y confiado, se volvió sombrío y suspicaz. Desarrolló una mirada febril, la de un hombre que no duerme bien, atormentado por un anhelo que lo consume día y noche. Sus famosas explosiones de ira, que antes eran raras y generalmente justificadas, se volvieron frecuentes y desproporcionadas. Un consejero que se atrevía a mencionar el nombre de la reina Catalina en su presencia, corría el riesgo de ser desterrado. Un sirviente que se interponía accidentalmente entre él y Ana, podía enfrentarse a su furia desatada. El rey se estaba convirtiendo en una caricatura de sí mismo, un tirano en su propio palacio. Fue entonces cuando Enrique comenzó a intentar ocultar su condición, a enmascarar la decadencia de su voluntad bajo una capa de actividad frenética y boato. Multiplicó las fiestas, los bailes y las cacerías, creando un torbellino de distracciones para evitar que la corte y, quizás, él mismo, se dieran cuenta de la profundidad de su sumisión. Se vestía con más lujo que nunca, con brocados de oro y joyas deslumbrantes, como si la magnificencia de su atuendo pudiera compensar la menguante autoridad de su persona. Era una forma de maquillaje político, un intento desesperado de proyectar la imagen del monarca renacentista todopoderoso mientras, en privado, se sentía cada vez más impotente y humillado por la negativa de una mujer a ceder a sus deseos. Esta dicotomía entre su imagen pública y su realidad privada se hizo cada vez más pronunciada y grotesca. El impacto en su vida diaria fue devastador. Las noches se convirtieron en un tormento de insomnio y deseo frustrado. Se pasaba horas escribiendo cartas a Ana, misivas que oscilaban entre las súplicas más abyectas y las amenazas veladas, revelando la profunda fractura de su psique. Durante el día, era incapaz de concentrarse en los deberes del gobierno. Los documentos de Estado se acumulaban en su escritorio sin firmar mientras él componía canciones de amor o diseñaba joyas para su amada inalcanzable. El gobierno de Inglaterra, una de las potencias emergentes de Europa, estaba efectivamente paralizado, suspendido en el tiempo, esperando el resultado de una batalla de voluntades que se libraba en los pasillos y alcobas del Palacio de Greenwich. El destino de una nación pendía del hilo de la obsesión de un hombre. Ana, por su parte, jugaba su papel con una maestría consumada. Entendía que para mantener el control, debía alimentar la adicción del rey, sin permitirle nunca alcanzar la saciedad. Le concedía momentos de intimidad controlada, un paseo por el jardín, una mano que se rozaba accidentalmente, una mirada prolongada a través de un salón lleno de gente. Cada uno de estos gestos era una migaja arrojada a un hombre hambriento, suficiente para mantener viva su esperanza y su desesperación, pero nunca para satisfacerlo. Se convirtió en la arquitecta de su sufrimiento, la administradora de su agonía, sabiendo que mientras él estuviera en ese estado de anhelo perpetuo, ella tendría el poder absoluto sobre él. Era un juego cruel y peligroso, pero Ana estaba convencida de que el premio final, la corona de Inglaterra, justificaba cualquier medio. La lucha interna de Enrique se intensificó hasta convertirse en una guerra civil dentro de su propia alma. Por un lado, estaba el rey piadoso, el defensor de la fe, que había sido educado en la santidad del matrimonio y la obediencia al Papa. Este Enrique sentía una profunda culpa y un terror genuino a la condenación eterna. Por otro lado, estaba el hombre consumido por el deseo, el monarca cuyo ego no podía soportar el fracaso de no tener un heredero, y la humillación de ser rechazado. Ana se convirtió en el punto focal de este conflicto, la figura que podía resolver ambas crisis. Ella le ofrecía la promesa de un hijo, y, al mismo tiempo, le proporcionaba los argumentos teológicos, aprendidos de los reformistas, que le permitían justificar la anulación de su matrimonio, no como un pecado, sino como la corrección de un error divino. Los intentos del rey por combatir su propia obsesión eran patéticos y condenados al fracaso. En ocasiones intentaba distanciarse de Ana, prohibiéndole la entrada a su presencia o retirándose a otro palacio. Pero estos periodos de abstinencia solo servían para intensificar su necesidad. Duraban apenas unos días, al final de los cuales regresaba a ella más sumiso y desesperado que antes.
Estos ciclos de resistencia y recaída son el sello distintivo de cualquier adicción. Enrique estaba atrapado en un patrón de comportamiento del que era incapaz de escapar por sí mismo. Cada intento fallido de liberarse de su influencia no hacía más que reforzar el poder de Ana sobre él, demostrándole a ambos, y a toda la corte, quién tenía realmente el control en esa relación. Mientras tanto, la reina Catalina libraba su propia batalla con una dignidad y una fortaleza que contrastaban brutalmente con la desintegración de su marido. Se negó a aceptar la invalidez de su matrimonio y a retirarse a un convento. Luchó por su honor como reina, por la legitimidad de su hija María y por la fe que había profesado toda su vida. Su resistencia inquebrantable se convirtió en un gran obstáculo para los planes de Enrique y Ana, pero también sirvió para polarizar aún más a la corte y al país. El pueblo amaba a Catalina, viéndola como una víctima inocente de la lujuria del rey y la ambición de la ramera. Este apoyo popular, sin embargo, era inútil frente a la determinación de un monarca que estaba dispuesto a desgarrar su reino para satisfacer su obsesión personal. La estrategia de Ana no se limitaba a la manipulación emocional del rey, también era una consumada política. Comenzó a construir su propia facción dentro de la corte, promoviendo a hombres que compartían sus simpatías reformistas, y que veían en ella una oportunidad para su propio ascenso. Hombres como Thomas Cromwell, un abogado de origen humilde y mente brillante, y Thomas Cranmer, un clérigo de ideas progresistas, se convirtieron en sus aliados clave. Juntos, formaron un triunvirato de poder que trabajaba en la sombra para desmantelar la antigua estructura de poder, y allanar el camino para la anulación y el ascenso de Ana. Estaban planeando no solo un cambio de reina, sino una revolución religiosa y política completa. El uso de la religión como herramienta fue quizás el aspecto más cínico y brillante de la estrategia de Ana. Ella y sus aliados buscaron en las escrituras pasajes que pudieran interpretarse como una prohibición del matrimonio de un hombre con la viuda de su hermano, como era el caso de Enrique y Catalina. Presentaron estos argumentos al rey no como una conveniencia política sino como una revelación divina. Lo convencieron de que su falta de herederos no era un fracaso personal, sino un castigo de Dios por vivir en pecado. De esta manera, transformaron su deseo adúltero en una cruzada piadosa. Romper con Catalina y casarse con Ana ya no era un acto de lujuria sino un deber sagrado para con Dios y con Inglaterra. La decadencia de Enrique se reflejaba en la decadencia de sus relaciones con sus consejeros más leales. El cardenal Thomas Wolsey, su amigo y mentor durante décadas, el hombre más poderoso de Inglaterra después del propio rey, fue la primera gran víctima. Wolsey, a pesar de sus inmensos esfuerzos, no pudo conseguir la anulación del Papa, atrapado entre la lealtad a su rey y su obediencia a Roma. Su fracaso fue interpretado por Enrique, bajo la influencia de Ana, como una traición. El hombre que había gobernado Inglaterra en su nombre, fue despojado de sus títulos, de sus riquezas y de su honor, muriendo en desgracia en su camino a Londres, para ser juzgado por traición. Su caída fue una advertencia brutal para todos. La lealtad al rey ahora significaba una lealtad incondicional a la causa de Ana Bolena. La corte se convirtió en un nido de espías y conspiradores. Las facciones de la reina y de Ana luchaban en una guerra fría de rumores, calumnias e intrigas. Cada palabra era pesada, cada gesto analizado en busca de un significado oculto. La atmósfera de paranoia se extendió desde los salones del palacio hasta las tabernas de Londres. Los agentes del Papa y del emperador Carlos V informaban a sus señores de cada nuevo paso en la gran cuestión del rey, mientras que los partidarios de la Reforma difundían panfletos y sermones que atacaban la corrupción de la Iglesia, y defendían el derecho del rey a gobernar tanto el Estado como la Iglesia en su propio reino. Inglaterra se estaba fracturando a lo largo de líneas de falla que se habían abierto por el deseo de un solo hombre. La imagen pública de Enrique, el defensor de la fe, se estaba convirtiendo en una broma cruel en las cortes de Europa. El mismo hombre que había escrito un tratado defendiendo los 7 sacramentos contra Lutero, ahora estaba dispuesto a destrozar el sacramento de su propio matrimonio. El campeón de la ortodoxia papal se estaba transformando en su mayor amenaza. Esta hipocresía no pasó desapercibida para sus contemporáneos, que lo veían como un hombre que había sacrificado sus principios y la salvación de su alma en el altar de su lujuria. Pero para Enrique, atrapado en la lógica de su adicción, no había contradicción. En su mente, había logrado convencerse de que su voluntad y la voluntad de Dios eran una y la misma cosa,
y que Ana era el instrumento elegido por la providencia para cumplirla. La lucha de Enrique por esconder su decadencia moral y psicológica lo llevó a actos de una crueldad cada vez mayor. Hombres como Tomás Moro y el obispo John Fisher, respetados en toda Europa por su intelecto y su piedad, se negaron a aceptar la supremacía del rey sobre la Iglesia. Eran hombres que habían sido sus amigos y consejeros de confianza. Sin embargo, su lealtad a la fe católica era vista ahora como una traición al Estado. Enrique, en un intento desesperado por afirmar su autoridad y silenciar a la disidencia, los hizo ejecutar. La decapitación de estos hombres conmocionó a la cristiandad y marcó un punto de no retorno. El rey piadoso se había convertido en un tirano que derramaba la sangre de los santos para satisfacer sus deseos. El cuerpo del rey también comenzó a mostrar signos de esta decadencia interna. Aunque todavía era un hombre imponente, la tensión y la vida sedentaria de la corte estaban empezando a pasarle factura. Engordó, y una vieja herida en la pierna, sufrida en una justa, comenzó a ulcerarse, causándole un dolor crónico y un mal humor constante. Esta úlcera supurante se convirtió en una metáfora física de su estado moral y psicológico, una herida que no sanaba, una fuente constante de dolor y podredumbre que envenenaba todo su ser. El atleta dorado de la cristiandad se estaba transformando en un monstruo hinchado y colérico, prisionero tanto de su cuerpo enfermo como de su obsesión devoradora. Ana observaba esta transformación con una mezcla de triunfo y aprensión. Cada signo de la decadencia del rey era una prueba de su poder sobre él, una confirmación de que su estrategia estaba funcionando. Sin embargo, también debía ser consciente de que estaba creando un monstruo. El hombre al que estaba doblegando a su voluntad era el mismo hombre que un día tendría el poder absoluto sobre su vida y su muerte. Estaba jugando con fuego, avivando las llamas de una obsesión que podría consumirlo a él, pero que también podría volverse contra ella con una furia incontrolable. Su lucha por el poder era una danza en el borde de un volcán, y cada paso que daba la acercaba tanto a la corona como al abismo. El impacto de esta lucha de poder se extendió más allá de la corte, afectando la vida de la gente común. La incertidumbre sobre la sucesión y el cisma con Roma crearon una profunda ansiedad en todo el reino. Los monasterios, que durante siglos habían sido centros de caridad y aprendizaje, fueron amenazados con la disolución. La fe que había sostenido al pueblo durante generaciones fue cuestionada desde el trono. La economía se resintió por la ruptura de las relaciones con las potencias católicas. La obsesión de un rey y la ambición de una mujer estaban redibujando el mapa religioso, político y social de Inglaterra, y el pueblo llano pagaría el precio de esa transformación con su sangre y su fe. La escalada de la intimidad controlada de Ana llegó a su punto culminante. Después de casi 7 años de resistencia, sabía que el rey estaba en su punto de ruptura. Había desmantelado la autoridad de la Iglesia en Inglaterra, había desafiado al Papa y al emperador más poderoso del mundo, y había purgado su corte de todos los que se oponían a ella. Estaba completamente aislado, dependiente de ella no solo para la satisfacción de su deseo, sino también para la justificación teológica y política de sus acciones. Había llegado el momento de cobrar la deuda, el momento de exigir el pago final por los años de espera y de riesgo calculado, el momento de la rendición incondicional. Este periodo inicial de la decadencia de Enrique es crucial para entender la tragedia que se avecinaba. No fue una caída repentina, sino una erosión lenta y deliberada de su voluntad, su moral y su identidad. Ana no fue una simple tentadora, fue la ingeniera de esta demolición. Identificó la debilidad estructural en la psique del rey y la explotó con una paciencia y una crueldad metódicas. Lo despojó de sus certezas, lo aisló de sus apoyos y lo reconstruyó a su imagen y semejanza, convirtiéndolo en el instrumento de su propia ambición. Fue una obra maestra de la guerra psicológica, una campaña que dejó al rey de Inglaterra como un soberano en el trono, pero un esclavo en su propia mente. La lucha de Enrique por mantener una apariencia de control, mientras su mundo interior se desmoronaba, es el corazón de esta primera fase de la tragedia. Su uso de la pompa y la circunstancia como maquillaje para ocultar su debilidad, su creciente tiranía como un intento de compensar su impotencia personal, todo ello revela la profunda disonancia cognitiva que lo atormentaba. Se veía a sí mismo como el monarca absoluto, el elegido de Dios, pero cada mirada a Ana le recordaba su completa y humillante sumisión. Esta contradicción insoportable lo estaba volviendo loco,
preparando el terreno para los actos de brutalidad que definirían la segunda mitad de su reinado. La manifestación de la enfermedad de Enrique, su obsesión, no fue repentina. Fue un crecimiento canceroso, que comenzó en el silencio de su desesperación dinástica, y que Ana nutrió y cultivó, hasta que hizo metástasis en cada aspecto de su ser y de su gobierno. Los primeros signos, la distracción, la irritabilidad, el abandono de sus deberes, fueron como una fiebre baja, un malestar que la corte al principio ignoró, o atribuyó, a un capricho pasajero. Pero pronto la fiebre se convirtió en un delirio que consumió toda la razón y la piedad del rey, dejando solo un apetito voraz, que exigía ser saciado a cualquier precio. El contraste entre el Enrique público y el privado se convirtió en un abismo. En público presidía los consejos, dictaba leyes y recibía a los embajadores con una fachada de autoridad regia. Pero en privado, en la intimidad de sus aposentos, o en las cartas que escribía, era un hombre suplicante. Un amante atormentado que se arrastraba emocionalmente a los pies de una mujer que le negaba la paz. Esta dualidad era insostenible. Tarde o temprano, una de las dos personalidades tendría que devorar a la otra. Y fue el tirano, nacido de la frustración y la humillación, el que finalmente prevalecería, con consecuencias devastadoras para todos los que lo rodeaban. La estrategia de Ana durante este período fue defensiva y ofensiva a la vez. Mientras se defendía de los ataques de la facción de la reina y de la opinión pública, lanzaba un asalto implacable contra las defensas psicológicas del rey. Cada debate teológico, cada susurro sobre la maldición de su matrimonio, cada promesa velada de un hijo, era un golpe de ariete contra los muros de su conciencia. No le dio tregua, manteniéndolo en un estado constante de agitación emocional y conflicto espiritual, sabiendo que un hombre en ese estado es infinitamente más maleable que uno en paz consigo mismo. La juventud de Ana en Francia fue en esencia su entrenamiento militar. Aprendió a ver la corte no como un escenario social sino como un campo de batalla. Aprendió que la información era un arma, que las alianzas eran temporales, y que la emoción era una debilidad que debía ser explotada en los demás pero nunca mostrada por uno mismo. Regresó a Inglaterra no como una dama de compañía, sino como una soldado de fortuna cuya única arma era ella misma, y cuyo único objetivo era la conquista del trono. Su campaña contra Enrique fue ejecutada con la misma planificación y disciplina que una campaña militar. La decadencia de Enrique por lo tanto no puede entenderse sin comprender la fuerza que la provocó. Ana no fue simplemente el objeto de su deseo, fue la causa activa de su desintegración. Ella fue el veneno, y, al mismo tiempo, la única que ofrecía el antídoto. Esta dinámica de dependencia total es la clave de todo lo que sucedió después. Enrique no rompió con Roma por una profunda convicción teológica, lo hizo porque era el precio que tenía que pagar para conseguir su droga, y esa droga era Ana Bolena. El cisma de la Iglesia de Inglaterra no nació en un debate de teólogos, sino en la agonía de un adicto. La lucha inicial del rey contra su obsesión fue la lucha de un hombre que se ahoga y se agarra a cualquier cosa para mantenerse a flote. Sus intentos de distanciarse, sus explosiones de ira, sus grandiosos despliegues de poder, todo eran manotazos desesperados, para no ser arrastrado por la corriente de su propio deseo. Pero la corriente era demasiado fuerte, y la mano que lo empujaba hacia abajo era demasiado firme y decidida. Cada lucha solo lo dejaba más exhausto y más a merced de su captora. La batalla por su alma ya estaba perdida mucho antes de que se librara la batalla por la anulación. El punto de inflexión fue la comprensión por parte de Enrique de que no podía vencerla y no podía vivir sin ella. Fue en ese momento de rendición interna cuando la decadencia se completó. Aceptó su esclavitud y comenzó a remodelar el mundo para que se ajustara a ella. Si las leyes de Dios y de los hombres le impedían tener a Ana, entonces cambiaría las leyes de Dios y de los hombres. Esta decisión, nacida de la debilidad personal, fue presentada al mundo como un acto de fuerza soberana. Fue el engaño definitivo, una mentira que se contó a sí mismo y a su reino para enmascarar la verdad humillante de su propia subyugación. La descripción vívida de los primeros signos de su enfermedad es esencial: la palidez bajo el maquillaje de la corte, el sudor en la frente durante una conversación aparentemente trivial con ella, la forma en que su mano temblaba al intentar firmar un documento si ella estaba en la habitación. Estos no son solo detalles históricos, son los síntomas clínicos de una adicción que estaba consumiendo al hombre más poderoso de la nación.
La historia de Enrique y Ana no es una historia de amor. Es la historia clínica de una obsesión, y la crónica de cómo esa patología personal se convirtió en una epidemia nacional. La estrategia de Ana de utilizar la propia piedad de Enrique en su contra fue una genialidad diabólica. No atacó su fe, la secuestró. Se apropió del lenguaje de la devoción y la providencia para justificar sus propias ambiciones. Hizo que el rey creyera que desearla era un acto de fe, que abandonar a su esposa era un deber religioso, y que desafiar al Papa era servir a un poder superior. Lo atrapó en una jaula teológica de la que no podía escapar sin admitir que toda su vida de piedad había sido una farsa, o que su deseo por ella era pecaminoso, y su ego no le permitiría ninguna de las dos cosas. El impacto en la vida de Enrique fue una lenta muerte en vida. El hombre que había sido, el príncipe renacentista, el atleta, el músico, el teólogo, fue muriendo día a día, reemplazado por un ser obsesivo, paranoico y cruel. Su corte, antes un centro de cultura y aprendizaje, se convirtió en un lugar de miedo y sospecha. Su reinado, que había comenzado con tanta promesa, se estaba hundiendo en un fango de intriga sexual y tiranía religiosa. Todo por la promesa de un cuerpo que no podía poseer, y de un hijo que quizás nunca nacería. La raíz de todo este drama se encuentra en una confluencia fatal de vulnerabilidad y ambición. La profunda inseguridad de Enrique sobre su legado dinástico, chocó con la ambición sin límites de una mujer que había sido entrenada para identificar y explotar precisamente esa clase de debilidad. Si Enrique hubiera tenido un hijo, o si Ana hubiera sido una mujer menos inteligente y calculadora, la historia de Inglaterra y del mundo occidental podría haber sido muy. El 15 de diciembre de 1532, en la opulencia prestada de Calais se selló el Pacto Faustiano. Ana, en la cúspide de su poder de negociación, habiendo llevado al rey al borde del abismo político y espiritual, le obligó a jurar sobre una reliquia sagrada que rompería con Roma y la haría su reina. Aquella noche, la consumación no fue un acto de amor, sino la transacción final, el pago de una deuda acumulada durante 7 años de deseo contenido. Enrique entregó un reino y su alma a cambio del cuerpo que había anhelado con una locura febril. Ana, por su parte, entregó su única arma, la llave maestra de su poder, creyendo que había ganado la guerra. Pero en el silencio que siguió a la capitulación del rey, en la quietud de la alcoba, no se oyó el sonido de la victoria, sino el tic-tac de un reloj biológico que se convertiría en su verdugo. La partida de ajedrez más peligrosa de la historia había entrado en su fase final, y ahora se jugaría no en los pasillos del poder, sino en la frágil y traicionera arena de la carne y la sangre. El matrimonio, celebrado en secreto y con prisas, no fue el final feliz de un romance, sino el comienzo de una cuenta atrás. La corona fue colocada sobre la cabeza de Ana en una ceremonia de una magnificencia sin precedentes, un despliegue de poder diseñado para acallar las críticas y legitimar lo ilegítimo. Pero bajo el peso del oro y las joyas, Ana sentía una presión 1000 veces mayor, la del útero que ahora albergaba la esperanza de una nación. Su cuerpo, antes una fortaleza inexpugnable, se había convertido en un territorio público, un recipiente cuyo contenido sería juzgado por el rey, la corte y toda la cristiandad. Cada día que pasaba, cada náusea matutina era analizada y comentada. La intimidad se había evaporado, reemplazada por la vigilancia constante de un rey, cuya adicción ahora exigía no solo la posesión, sino también el producto prometido. El arma de la seducción se había transformado en la prueba de su valía, y el fracaso no era una opción. El clímax de la decadencia de Enrique no fue un evento único, sino un infierno perpetuo que ardía en su pierna y en su mente. La vieja herida de Justa, antes una cicatriz de su gloriosa juventud atlética, se había reabierto, convirtiéndose en una úlcera varicosa que supuraba constantemente un hedor nauseabundo. El dolor era una agonía incesante, un fuego que lo consumía desde dentro, y que ni los médicos ni los rezos podían apaciguar. Este tormento físico se convirtió en el catalizador de su colapso psicológico. El dolor lo hacía irascible, paranoico y brutalmente cruel. Los sirvientes aprendieron a caminar de puntillas a su alrededor, sabiendo que un simple tropiezo podía desatar una furia volcánica. El rey, prisionero de su propio cuerpo en descomposición, veía el mundo a través de un velo de sufrimiento, y cada rostro, incluido el de su nueva reina, se convertía en un posible reflejo de su propia y miserable decadencia.
La lucha por mantener la imagen de poder se convirtió en una farsa grotesca. Mientras los pintores de la corte como Hans Holbein el Joven lo inmortalizaban en lienzos que proyectaban una imagen de majestad inquebrantable, un coloso de hombros anchos y mirada penetrante, la realidad era la de un hombre que a duras penas podía caminar. Se necesitaban elaborados artilugios y la ayuda de varios sirvientes para izarlo sobre su caballo. Sus vestiduras, cada vez más suntuosas y acolchadas, no solo servían para exhibir su riqueza, sino también para ocultar su creciente obesidad y la hinchazón de su pierna enferma. Esta disonancia entre el icono y el hombre era la metáfora perfecta de su reinado, una fachada de poder absoluto y control divino que ocultaba una realidad de dolor, impotencia y una sumisión humillante a las debilidades de su propia carne. En septiembre de 1533, las campanas de Londres repicaron para anunciar el nacimiento del heredero Tudor. Pero cuando las puertas de la cámara de partos se abrieron, la noticia que emergió no fue la de un príncipe, sino la de una niña sana y de pelo rojizo, Isabel. Para cualquier otro padre, habría sido un motivo de alegría. Para Enrique, fue una catástrofe, una bofetada de Dios. Había desafiado al Papa, había desgarrado la cristiandad, había arriesgado su alma inmortal, y todo para esto. Una hija. Su decepción fue tan profunda y tan visceral que apenas pudo disimularla. Miró a la niña no con el amor de un padre, sino con la fría evaluación de un monarca, que ve un producto defectuoso. En ese instante, la primera fisura apareció en el pedestal de Ana. La promesa, el núcleo de su contrato con el rey, se había cumplido solo a medias, y en el juego de los tronos, la mitad no era suficiente. El nacimiento de Isabel marcó el principio del fin para el arma biológica de Ana. Su cuerpo, que había sido el instrumento de su ascenso, comenzó a traicionarla de la manera más cruel. Lo que siguió fue una tortuosa sucesión de embarazos que terminaban en la oscuridad y la sangre de un aborto espontáneo. Cada vez que su vientre se hinchaba, una chispa de esperanza se reavivaba en el rey, solo para ser extinguida brutalmente meses después. Estas no eran simples tragedias personales, eran desastres de Estado. Cada pérdida era un fracaso público, un nuevo susurro en la corte de que la reina estaba maldita, de que su matrimonio con el rey era, después de todo, una abominación a los ojos de Dios. Ana, la estratega brillante, se encontró luchando en una guerra que no podía controlar, una batalla contra su propia biología que estaba perdiendo de forma humillante. El clímax de su sufrimiento físico y mental llegó con el aborto de un feto masculino en enero de 1536. Ocurrió el mismo día del funeral de Catalina de Aragón, una coincidencia que sus enemigos no tardaron en calificar de juicio divino. El parto fue prematuro y brutal. La propia Ana, en su delirio de dolor y desesperación, afirmó que había visto un feto deforme, un monstruo. La noticia llegó a oídos del rey como la confirmación de sus peores temores. La brujería. El engaño. Había sido seducido por una hechicera que le había prometido un hijo, pero cuyo vientre solo era capaz de engendrar niñas y monstruos. La adicción del rey, privada de su recompensa final y confrontada con la evidencia de un fracaso tan grotesco, comenzó a mutar. El deseo se agrió, transformándose en un resentimiento gélido y, finalmente, en un odio asesino. La imagen de Ana como reina se desmoronó junto con su salud reproductiva. En público, intentaba mantener la compostura, presidiendo la corte con su ingenio y elegancia habituales. Se vestía con un lujo desafiante, como si la riqueza de sus ropajes pudiera ocultar la esterilidad de su vientre. Pero en privado, era una mujer al borde del colapso. Los embajadores informaban de sus ataques de histeria, de sus violentas discusiones con el rey, de sus desesperados intentos por seducirlo de nuevo, por reavivar la llama de una obsesión que ahora se estaba apagando. La estratega que había mantenido a un rey en vilo durante 7 años, ahora se veía reducida a suplicar su atención, aterrorizada al ver cómo su influencia se desvanecía con cada gota de sangre que perdía. Su poder, construido sobre la promesa de la fertilidad, se estaba disolviendo en la cruda realidad de su fracaso biológico. La condición de Enrique afectó a cada faceta de su reinado, transformándolo en una tiranía. El dolor constante de su pierna lo hacía incapaz de la paciencia o la compasión. Las decisiones de Estado se tomaban no con la cabeza fría, sino en medio de ataques de ira y paranoia.
La disolución de los monasterios, una medida que comenzó como una estrategia para llenar las arcas reales y romper el poder de la antigua Iglesia, se llevó a cabo con una brutalidad innecesaria, como si el rey estuviera descargando su frustración personal sobre las piedras y los monjes de su reino. Hombres y mujeres que se atrevían a cuestionar su autoridad o a murmurar sobre la legitimidad de su matrimonio, eran enviados a la Torre de Londres sin piedad. El reino de Inglaterra se estaba convirtiendo en el reflejo del cuerpo y el alma enfermos de su rey, un lugar de sufrimiento, purgas y miedo. Las relaciones personales de Enrique se pudrieron al mismo ritmo que su pierna. Se aisló de cualquier consejero que se atreviera a decirle la verdad, rodeándose de aduladores que solo alimentaban su paranoia. Su afecto por su hija María, fruto de su matrimonio con Catalina, se convirtió en un odio cruel. La obligó a declararse bastarda y a servir como dama de compañía de su medio hermana Isabel, una humillación calculada para borrar cualquier vestigio del pasado. Incluso su relación con Ana, que había sido el centro de su universo, se convirtió en un campo de batalla. Las conversaciones que antes habían estado llenas de ingenio y debate teológico, ahora eran una sucesión de acusaciones, reproches y amenazas veladas. El amor, si alguna vez lo hubo, había sido devorado por la enfermedad de la obsesión y la amargura de la decepción. La corte se convirtió en un espejo de la relación rota de sus monarcas. Las facciones que se habían formado durante el ascenso de Ana, ahora luchaban por la supervivencia en un clima de terror. Los enemigos de la reina, liderados por figuras conservadoras como la familia Howard, vieron su oportunidad. Comenzaron a susurrar veneno en el oído del rey, explotando su paranoia y su resentimiento. Hablaban de la arrogancia de Ana, de su lengua afilada, de su coqueteo con otros hombres, de los rumores de brujería que siempre la habían rodeado. Cada fracaso de Ana en el lecho conyugal era una victoria para ellos. Estaban preparando el terreno para su caída, sabiendo que el rey, en su desesperación por liberarse de la mujer que representaba su mayor humillación, estaría dispuesto a creer cualquier cosa, por monstruosa que fuera. Para Ana, la lucha por mantener el control psicológico sobre Enrique se convirtió en una tarea imposible. El hombre al que había moldeado a su voluntad, se había convertido en un monstruo impredecible, gobernado por el dolor y el resentimiento. Intentó usar las mismas tácticas que le habían funcionado en el pasado: el ingenio, el debate, la seducción. Pero ahora chocaban contra un muro de indiferencia y hostilidad. El rey ya no la veía como la solución a sus problemas, sino como la causa de ellos. Ella era el recordatorio viviente de su cisma con Roma, de la sangre que había derramado, de su propia debilidad, para purgar su propio fracaso, para reafirmar su poder ante el mundo y ante sí mismo, necesitaba un chivo expiatorio. Y la reina fallida, la mujer cuyo cuerpo le había traicionado, era la candidata perfecta. La decadencia de Enrique llegó a un punto en que la realidad y la pesadilla se fusionaron. Sufría de terribles terrores nocturnos, gritando en la oscuridad, convencido de que estaba siendo atacado por demonios. Se volvió supersticioso, viendo presagios y conspiraciones en todas partes. La úlcera de su pierna, que a veces se cerraba provocándole fiebres y delirios, era vista por algunos como una manifestación física de sus pecados. En estos momentos de lucidez febril, su mente paranoica trabajaba sin descanso, conectando los puntos de los rumores que sus enemigos le susurraban. El fracaso de Ana en darle un hijo, su comportamiento coqueto, su interés en la reforma religiosa, todo se unía en una única y aterradora conclusión: había sido víctima de un engaño diabólico. La dicotomía entre la imagen y la realidad alcanzó su punto más trágico. En las procesiones públicas, la pareja real aparecía junta, sonriendo y saludando, un cuadro de estabilidad dinástica. Pero los cortesanos más cercanos podían ver la verdad en sus ojos. La mirada de Enrique hacia Ana ya no contenía deseo, sino una frialdad calculadora. La sonrisa de Ana era una máscara frágil que apenas ocultaba un pánico creciente. Eran dos actores en una obra que se había vuelto mortal, atrapados en los papeles que ellos mismos habían creado, sabiendo que el telón estaba a punto de caer, y que solo uno de ellos sobreviviría al acto final. El glorioso renacimiento que habían prometido a Inglaterra se había convertido en un oscuro drama gótico. La historia de esta decadencia es un recordatorio brutal de la fragilidad humana, incluso en aquellos que parecen todopoderosos. La lucha de un hombre contra su propio cuerpo y su propia mente puede tener consecuencias que trascienden los muros de un palacio y alteran el destino de millones. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia,
de cómo la fortaleza puede convertirse en debilidad, y de cómo las batallas más importantes se libran en el interior, comparte este vídeo. Porque la historia de Enrique VIII no es solo la de un rey, sino la de una caída, una corrosión del alma que nos advierte sobre los peligros de la obsesión y el poder absoluto cuando se combinan con la desesperación humana. La consecuencia a largo plazo más profunda de esta decadencia fue la creación de un nuevo tipo de monarquía en Inglaterra, una basada en el miedo. Enrique, para justificar la destrucción de Ana y la legitimidad de sus acciones posteriores, tuvo que consolidar un poder absoluto y aterrador. El Parlamento se convirtió en un sello de goma para su voluntad, y la Iglesia de Inglaterra, en un instrumento de su política. La tiranía que nació de su sufrimiento personal se institucionalizó, sentando las bases de un Estado donde la voluntad del monarca era la ley suprema, y la disidencia se pagaba con la cabeza. La Inglaterra alegre y renacentista de su juventud murió en la cámara de tortura de la Torre, reemplazada por un reino sombrío y temeroso. Ana, en sus últimos meses, debió de sentir el frío abrazo de la trampa que ella misma había construido. Se había elevado al poder controlando el deseo de un hombre, pero ahora estaba a merced de su odio. Había apostado todo a su capacidad para producir un heredero, y había perdido. No tenía un ejército, ni un linaje extranjero que la protegiera, ni el amor del pueblo al que apelar. Sus únicos aliados eran hombres cuya fortuna dependía de ella, y que la abandonarían en el momento en que dejara de ser útil. Estaba completamente sola, rodeada por los lobos que ella misma había ayudado a alimentar, y sabía que su único crimen verdadero, el que no podía ser perdonado, era el de haber fracasado. El clímax del sufrimiento de Ana no fue físico, sino psicológico. Fue la lenta y agonizante comprensión de que el juego había terminado y ella era el peón a sacrificar. Fue ver cómo sus amigos y damas de compañía eran arrestados e interrogados, sabiendo que estaban siendo torturados para que fabricaran pruebas en su contra. Fue ver el rostro de su marido, el hombre por el que había luchado durante una década, transformado en la máscara impasible de un juez y verdugo. La mujer más inteligente y calculadora de Inglaterra se vio atrapada en una red de mentiras tan absurdas, adulterio, incesto, traición, que su única defensa era la incredulidad. Pero la lógica y la verdad ya no importaban en la corte de un rey que había perdido la razón. La imagen final de esta etapa es la de dos ruinas. Por un lado, Enrique, un gigante hinchado y putrefacto, rugiendo de dolor en sus aposentos, firmando sentencias de muerte con una mano temblorosa, un rey en nombre pero un esclavo de su propio cuerpo y su paranoia. Por otro lado, Ana, encerrada en la torre, despojada de sus galas y su poder, escribiendo cartas desesperadas que nunca serían leídas. Una reina en nombre pero una prisionera cuya única posesión era una dignidad que se negaba a entregar. Ambos habían conseguido lo que querían, el poder absoluto y la corona, pero el precio había sido la destrucción de todo lo que eran. Fue en este caldo de cultivo de paranoia y resentimiento, donde Thomas Cromwell, el antiguo aliado de Ana, vio su oportunidad para sobrevivir y prosperar. Entendió que el rey no necesitaba consuelo ni consejo, necesitaba una solución. Una forma de borrar a Ana de la historia, de anular su matrimonio y de dejar el camino libre para una nueva esposa que con suerte le daría el hijo que tan desesperadamente anhelaba. Cromwell, el maestro de la Realpolitik, se convirtió en el arquitecto de la caída de su antigua patrona, no por malicia personal, sino por un frío cálculo de supervivencia. En la corte de Enrique VIII, la lealtad era una moneda que se devaluaba rápidamente, y la única forma de mantenerse en el poder era anticiparse a los deseos del tirano y servirle la cabeza de sus enemigos en una bandeja de plata. Las acusaciones que se urdieron contra Ana Bolena fueron un ataque directo y simbólico a la fuente misma de su poder. No la acusaron de herejía política, sino de brujería sexual y adulterio desenfrenado. La narrativa que Cromwell construyó para el rey y para el tribunal fue la de una mujer que había usado artes oscuras para seducir al rey, y que, una vez conseguido el trono, había satisfecho sus apetitos insaciables con múltiples amantes, incluido su propio hermano. Era una forma de decir que su cuerpo, el arma, que había utilizado para ganar el trono, siempre había estado corrupto y fuera de control. Era la justificación perfecta para destruir no solo a la mujer, sino también el recuerdo de la humillante adicción del rey. La decadencia del cuerpo arma de Ana fue por tanto completa. Lo que comenzó como un instrumento de poder sin precedentes, la promesa de un heredero que podía cambiar el mundo, terminó como la prueba principal en un juicio por traición.
Su vientre, que no había logrado producir un príncipe, se convirtió en la prueba de su fracaso. Sus encantos, que habían cautivado a un rey, se convirtieron en la prueba de su brujería. Su ingenio y su confianza, que la habían distinguido de todas las demás mujeres, se convirtieron en la prueba de su arrogancia y su naturaleza conspiradora. El arma se había vuelto contra su creadora, y ahora sería utilizada para ejecutarla. El rey, mientras tanto, se convenció por completo de esta narrativa. Le ofrecía la absolución. No había sido débil. Había sido embrujado. No se había equivocado. Había sido engañado. La destrucción de Ana no era un acto de tiranía, sino un exorcismo, una purga necesaria para limpiar su alma y su reino de una influencia maligna. Esta autojustificación le permitió proceder con una crueldad fría y metódica. Mientras Ana esperaba su juicio, él ya estaba cortejando a su siguiente esposa, Juana Seymour, la antítesis de Ana. Una mujer sumisa, pálida y, se esperaba, fértil. El ciclo de la obsesión estaba a punto de reiniciarse, pero esta vez, el rey se aseguraría de que las reglas del juego fueran las suyas. Así, el escenario estaba listo para el acto final. La reina, cuyo ascenso había provocado un cisma religioso y una revolución política, se encontraba ahora sola, despojada de todo, enfrentándose a cargos que eran una fantasía grotesca nacida de la mente enferma de un tirano, y la ambición sin escrúpulos de sus cortesanos. Su juicio no sería una búsqueda de la verdad, sino un teatro político diseñado para un único propósito: liberar al rey de su pasado y de la mujer que era un recordatorio constante de su mayor debilidad. La pregunta ya no era si Ana era culpable, sino cuán espectacular y aterradora sería su caída, y qué mensaje enviaría a cualquiera que se atreviera a jugar con el deseo de un rey. Los años que siguieron a la ejecución de Ana Bolena no trajeron la paz que Enrique anhelaba, sino una espiral descendente hacia la desolación. Su matrimonio con Juana Seymour le proporcionó finalmente lo que había sacrificado un reino para obtener, un heredero varón, el príncipe Eduardo. Pero la alegría fue efímera, un destello de luz en una tormenta que no amainaba. Juana murió a los pocos días del parto, llevándose consigo la única apariencia de victoria que el rey había logrado. Su muerte lo sumió en un luto profundo y genuino, no tanto por la mujer, sino por el símbolo que representaba, la solución a su larga agonía, la validación de todos sus pecados. Con ella se fue la ilusión de que un hijo podría curar la herida supurante de su alma. La obsesión, al ser finalmente saciada, no le dejó más que un vacío aún más grande, y la decadencia, lejos de detenerse, aceleró su marcha implacable. El rey se convirtió en una caricatura grotesca de su antigua gloria. Su cuerpo, antes el de un atleta, se hinchó hasta alcanzar proporciones monstruosas, un tonel de carne dolorida y resentimiento. La úlcera en su pierna se convirtió en su compañera inseparable, un volcán en miniatura que emanaba un hedor a podredumbre que ni los perfumes más caros de la corte podían disimular. El dolor era su estado natural, un fuego constante que avivaba las llamas de su paranoia. Se volvió incapaz de moverse sin ayuda, transportado de una habitación a otra, en una silla especialmente diseñada, un monarca prisionero en el castillo de su propia carne. Esta prisión física reflejaba su encierro mental, atrapado en un laberinto de recuerdos, traiciones y miedos, viendo conspiradores en cada sombra, y sintiendo el aliento helado del fracaso en cada ráfaga de viento que se colaba por los ventanales de sus palacios. Su tiranía, antes justificada por la necesidad de asegurar la sucesión, se convirtió en un fin en sí misma, el único lenguaje que le quedaba para expresar su poder menguante. El ciclo de esposas continuó como una farsa trágica. El desastroso matrimonio con Ana de Cleveris, la yegua de Flandes, fue una humillación pública que solo sirvió para alimentar su rabia. La ejecución de su quinta esposa, la joven Catalina Howard por adulterio, fue un eco terrible y patético de la caída de Ana Bolena, la repetición compulsiva de un trauma no resuelto. Mostraba a un hombre incapaz de confiar, convencido de que el mundo entero conspiraba para burlarse de su virilidad y su juicio. Cada traición, real o imaginada, era una nueva capa de amargura que se añadía a un corazón ya petrificado por el dolor y el autoengaño. La corte de Enrique VIII en sus últimos años era un lugar de silencio y terror. El ingenio, la música y el debate teológico de su juventud habían sido reemplazados por el sonido de los pasos sigilosos de los cortesanos y los susurros temerosos.
El rey, a menudo postrado por el dolor, gobernaba a través de edictos de una crueldad caprichosa. Su temperamento era tan volátil como el fuego griego, y la más mínima ofensa podía llevar a un hombre de la cima del poder al cadalso en cuestión de horas. Su última esposa, Catalina Parr, una viuda inteligente y piadosa, sobrevivió no como una amante sino como una enfermera y una diplomática consumada, navegando con una pericia increíble por los arrecifes de la paranoia de su marido, sabiendo que un paso en falso, una palabra mal interpretada, podría convertirla en la siguiente víctima de su furia senil. Enrique se había convertido en el monstruo que sus enemigos siempre habían dicho que era. El defensor de la fe presidía ahora a una iglesia nacida de su lujuria, y su reino era un estado policial donde la lealtad se medía por la disposición a aplaudir las ejecuciones más injustas. Se rodeó de espejos que solo reflejaban la imagen del monarca todopoderoso que necesitaba creer que era, desterrando a cualquiera que se atreviera a mostrarle la verdad de su decadencia. Su aislamiento era casi total, no solo físico sino también espiritual. Había roto con el Papa, había asesinado a sus amigos más santos como Tomás Moro, y había alienado a las potencias europeas. Estaba solo en la cima de una montaña de cadáveres, un rey de un reino de cenizas, atormentado por los fantasmas que él mismo había creado. La ironía de su situación era demoledora. El hombre que había movido el cielo y la tierra por un heredero varón, había conseguido uno, pero el joven Eduardo era un niño frágil y enfermizo, cuya supervivencia era una apuesta incierta. Mientras tanto, las dos hijas que había despreciado y declarado bastardas, María e Isabel, crecían a su sombra, portadoras de un legado de conflicto y división. Había fracturado su reino y su familia, dejando tras de sí una crisis de sucesión potencialmente más peligrosa que la que había intentado evitar. Su gran obra, la consolidación de la dinastía Tudor, se asentaba sobre los cimientos más frágiles imaginables, una casa construida sobre la arena de su obsesión personal. Los últimos días de Enrique fueron una agonía prolongada. Postrado en su lecho en el palacio de Whitehall, el hedor de su pierna gangrenada llenaba la habitación, un recordatorio olfativo de la putrefacción que lo consumía por dentro. Se negaba a admitir la proximidad de la muerte, aferrándose a la vida con la misma terquedad con la que se había aferrado al poder. Rechazaba la compañía de los sacerdotes, quizás por orgullo, quizás por un miedo profundo e inconfesable a enfrentarse al juicio de un Dios al que había desafiado tan audazmente. Sus consejeros esperaban en vilo, temerosos de darle la noticia de que su fin era inminente, pues sabían que el rey moribundo aún tenía la fuerza para ordenar una última ejecución. La muerte le llegó finalmente en las primeras horas del 28 de enero de 1547. Los relatos de sus últimas palabras son contradictorios, envueltos en la niebla de la leyenda y la propaganda. Algunos dicen que murió en silencio, otros que gritó pidiendo por los monjes a los que había despojado. Hay quienes susurran que, en su delirio final, murmuró un nombre, aunque nadie se pone de acuerdo sobre cuál, el de Catalina de Aragón, su primera y más devota esposa, el de Juana Seymour, la madre de su hijo, o quizás, en un giro de justicia poética, el de Ana Bolena, la mujer que había sido el epicentro de su vida y de su ruina. La verdad se perdió en el silencio de la cámara mortuoria, dejando solo el espectáculo de su cadáver. El cuerpo del rey, hinchado y desmesurado, era un testamento físico de los excesos de su vida y su reinado. Se cuenta que su ataúd, revestido de plomo, era tan pesado que se necesitaron docenas de hombres para moverlo. La leyenda más macabra, difundida por sus enemigos católicos, afirma que durante el viaje a su lugar de descanso en Windsor, el ataúd se rompió por la presión de los gases de la descomposición, y que los perros lamieron la sangre y los fluidos que se derramaron en el suelo, cumpliendo así la profecía de un fraile que había condenado sus acciones. Realidad o ficción, la imagen era demasiado poderosa para ser ignorada. El gran rey, devorado post-mortem por las bestias, un final indigno para un hombre que se había creído un semidios. El legado que Enrique VIII dejó a Inglaterra fue un torbellino de contradicciones. Por un lado, fue el padre de la Marina Real, y un monarca que consolidó el poder del Estado central, sentando las bases de la Inglaterra moderna. Pero por otro lado, dejó un país religiosamente dividido, con una herida que tardaría siglos en cicatrizar. Su disolución de los monasterios destruyó siglos de arte y conocimiento, y creó una crisis social al eliminar la única red de caridad para los pobres. Su tesoro, que había heredado lleno, lo dejó prácticamente vacío, malgastado en guerras inútiles contra Francia, y en la construcción de palacios ostentosos que servían de escenario para su ego desmedido.
Su mayor logro, la Iglesia de Inglaterra, fue un accidente histórico, el subproducto de una crisis matrimonial. No nació de una profunda convicción reformista, como en el caso de Lutero o Calvino, sino de la necesidad de un hombre de legitimar su deseo. Este origen, tan profundamente personal y carnal, marcó para siempre el carácter de la Reforma inglesa, convirtiéndola en un asunto más de política y poder, que de teología y fe. Enrique se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia, no porque fuera un santo, sino porque era un rey que se negaba a aceptar un no por respuesta, ni de un papa ni de una mujer. Y en el centro de esta tormenta de cambio, queda la figura de Ana Bolena, el catalizador involuntario de una revolución. Fracasó en su objetivo personal. No fundó una dinastía a través de un hijo, y su reinado fue breve y terminó en una tragedia brutal. Fue borrada de los retratos, su emblema fue arrancado de los muros de los palacios y su nombre se convirtió en una maldición. A los ojos de la historia inmediata, fue la perdedora definitiva, una advenediza ambiciosa que jugó un juego demasiado peligroso y pagó el precio más alto. Sin embargo, la ironía final de su historia es la más poderosa de todas. El arma de carne y sangre, aunque falló en su propósito inmediato, tuvo un efecto retardado de una potencia inimaginable. La hija que nació de su vientre, la niña que fue la mayor decepción de Enrique, se convertiría en la reina Isabel I. Sería ella, la bastarda despreciada, quien consolidaría la reforma, derrotaría a la Armada Invencible, y presidiría una edad de oro de la cultura y el poderío inglés. El legado de Ana no fue un hijo, sino una hija que superó con creces los sueños más salvajes de su padre. En una extraña y retorcida carambola del destino, la estrategia de Ana Bolena, aunque la destruyó, finalmente triunfó de la manera más inesperada, asegurando el futuro de la dinastía Tudor y de la Inglaterra protestante a través de la sangre de la mujer que había sido ejecutada por no poder proporcionar un heredero varón. La historia de Enrique y Ana, por tanto, trasciende el melodrama cortesano. Es la crónica de cómo la fragilidad humana puede convertirse en el motor de la historia. Demuestra que las grandes transformaciones políticas y religiosas no siempre nacen de nobles ideales o de inevitables fuerzas económicas, sino a menudo del rincón más oscuro y privado del corazón humano, de la inseguridad de un hombre, de la ambición de una mujer, de un deseo tan voraz que estuvo dispuesto a quemar el mundo para satisfacerse. Es un recordatorio de que detrás de los tapices de la historia, de las coronas y los decretos, siempre hay una historia de carne, sangre y debilidad. Nos enseña que el poder absoluto no aísla a un individuo de sus demonios internos, por el contrario, los magnifica, dándoles el poder de remodelar naciones enteras a su imagen y semejanza. La decadencia de Enrique VIII no fue solo la de un hombre, sino la de una idea, la del monarca como un ser infalible y divino. Su reinado expuso la aterradora verdad de que los cimientos de un reino pueden ser sacudidos hasta sus cimientos por las pasiones más humanas y, a veces, más monstruosas. El rey, en su búsqueda desesperada de control sobre su linaje y su destino, terminó perdiendo el control sobre lo único que realmente importaba, él mismo. La escuela bolena de seducción política, como podríamos llamarla, aunque terminó con la muerte de su fundadora, dejó una lección silenciosa y escalofriante en las cortes de Europa. Demostró el poder inmenso y peligroso que una mujer podía ejercer en un mundo dominado por hombres. No a través de ejércitos, sino a través de una comprensión profunda de la psicología masculina. Ana fue una revolucionaria que utilizó su feminidad como un arma de guerra, y aunque el arma finalmente se volvió contra ella, la explosión que provocó cambió el paisaje de la historia occidental para siempre, dejando un cráter cuyo eco aún resuena en nuestros días. Esta no es, en última instancia, la historia de un rey y una reina, sino un examen de la anatomía del poder mismo. Revela cómo el deseo personal puede convertirse en una fuerza política, cómo la intimidad puede ser el campo de batalla más crucial, y cómo el cuerpo humano, con toda su fragilidad y sus anhelos, puede ser el arma más potente, y, al mismo tiempo, el talón de Aquiles más vulnerable. La tragedia de Enrique y Ana nos obliga a mirar más allá de la pompa de la historia, y a preguntarnos cuántos de los grandes giros de nuestro mundo han sido dictados, no en las salas del consejo, sino en el silencio de una alcoba. Así, la caída de este rey colosal, devorado desde dentro por su propia obsesión, nos deja con una reflexión final e inquietante. ¿Qué es un legado? ¿Es la imagen de poder que proyectamos? ¿Los monumentos que construimos? ¿Las leyes que promulgamos? ¿O es la suma de nuestras debilidades,
las cicatrices de nuestras batallas internas, el eco de los deseos que nos gobernaron hasta destruirnos. La historia de Enrique VIII nos sugiere que ambas cosas están inextricablemente unidas, que el oro de la corona y la podredumbre de la carne son dos caras de la misma moneda, y que a veces, el acto más revolucionario de la historia, puede nacer del anhelo más desesperadamente humano,